Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos estás acompañando un domingo más. Nos da gusto que nos estés siguiendo a través de este medio para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues son tiempos difíciles, tiempos complicados porque necesitamos aprender otra forma de edificarnos al no podernos reunir. Y hoy tenemos un tema muy hermoso. Estamos siguiendo el estudio de En Busca de Dios. Es el estudio que estamos llevando como iglesia Vida Abundante Querétaro. Y hoy tenemos un tema precioso, un tema que he estado meditando mucho en él y me ha dejado plasmado, me ha quebrantado el corazón y quiero compartirte lo que Dios me ha enseñado acerca de la santidad. Y es algo pequeñito de lo que es la grandeza de nuestro Dios. Por más que nosotros tratemos de imaginar lo magnífico de Dios y lo elevemos a la N potencia, jamás llegaremos a la magnificencia de nuestro Dios. Y mira, quiero que abras tu Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a ver cómo este hombre, Isaías, es confrontado con la santidad de Dios y es algo que hoy día creo que la iglesia ha olvidado, confrontarnos con la santidad de Dios, y vamos a ver la reacción de Isaías. Así que abre tu Biblia ahí en Isaías capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Por favor, ahí sígueme, abre tu Biblia, sígueme la lectura y después haremos comentarios de este texto tan precioso y maravilloso. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vamos a orar y vamos a decirle así a nuestro Dios. Dios, te pedimos en esta mañana poder entender tu palabra. Ayúdanos a tener esa imagen de tu santidad, aunque sea breve, de eso que contemplan los serafines. Ayúdanos a disfrutar, ayúdanos a que tu Espíritu Santo impacte nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mira, quiero que veas que tú leímos ahorita este texto y la Biblia hace referencia a 3 veces el nombre de Dios. En el versículo 1 dice: vi yo al Señor. Es la primera vez que en este texto Isaías hace referencia a Dios y le llama el Señor. Luego en el versículo 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. La segunda referencia de Dios, Jehová de los ejércitos. Y la tercera referencia se encuentra en el versículo 5 y dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. 3 formas se dirige Isaías en este texto respecto a Dios. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando? Dice el versículo 1 que en el año mismo en que murió el rey Usías, un buen rey, hasta el final pues corrompió su reinado, pero este rey reinó más de 50 años, empezó a gobernar cuando tenía como 16 años de edad. Y este rey al final pues se ensoberbeció y al final tuvo
un pecado muy fuerte, quiso entrar al santuario como si fuera sacerdote, lo cual no le era permitido. Y murió, pero en general este hombre había hecho cosas grandes por Israel. Podemos, creo yo, decir que después de la época de Salomón, que fue la época de más esplendor de Israel, Usías fue el segundo rey o dentro de los reyes más importantes de la nación. Y este rey ha muerto y entonces Isaías tiene una de las visiones más espectaculares que podemos tener y él la describe en estos versículos. Y dice la Biblia, en primer lugar, que él ve que está dentro del templo. Ahora, esto es muy interesante y quiero compartirte que cuando Dios le dijo a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, que hiciera el tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo o el templo, ¿verdad?, con su lugar santo, su lugar santísimo, sus atrios, todos los instrumentos, Dios le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te muestra. Es decir, Dios le mostró a Moisés cómo debía de ser el templo o el tabernáculo que él iba a construir. Y el tabernáculo que Moisés construyó, el templo que tenían los hebreos, los judíos, este templo es la copia del templo verdadero, el verdadero santuario, como dice el autor de Hebreos, que está en los cielos. Así que Isaías está entrando al templo que está en los cielos, que es el modelo original de lo que se hizo aquí en la tierra. Así que esto es muy interesante porque dice que él, lo primero que ve en este templo, dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Así que ahí vemos que Dios está sentado en el templo. Por eso en el Antiguo Testamento no era permitido entrar al lugar santísimo. Así que en este momento es preciosa esta revelación que tiene Isaías, porque verdaderamente el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se corrió para que Isaías pudiera ver con sus propios ojos el trono de Dios, ahí en el lugar santísimo, donde Dios gobierna, donde nadie aquí en la tierra podía entrar. Pero acuérdate que lo que hay aquí en la tierra era una figura de lo que hay arriba. Así que el templo es corrido, el velo, el templo es revelado, y ahí ve Isaías una de las visiones más preciosas y que nos está compartiendo en su profecía o en su libro que lleva el mismo nombre. Así que ahí ve al Señor. Ahora, se refiere al Señor, ya dije que hubo 3 nombres como se refiere a Dios Isaías, y el primero es al Adonai. Esta palabra Adonai, que significa el Señor, el dueño, el amo. Es muy hermoso cuando, por ejemplo, escuchas a los judíos y a veces cuando oran a Dios, trayendo este concepto de Adonai o Señor, como se traduce en nuestras Biblias, está diciéndonos, ellos a veces dicen mi amo o mi amo. Y tenemos que entender que nuestro Dios es nuestro amo, y es nuestro amo porque esa era la esencia de lo que quería decir el apóstol Pablo ahí en Romanos 11:33, cuando dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo le pertenece a Dios. Y yo quiero que a lo largo de este estudio te vayas sumergiendo, te vayas empapando, vayas entrando a esta grandeza de la gloria de Dios que vio Isaías. Y cuando nosotros estamos enfrente de la gloria de Dios y podemos visualizar, aunque sea de forma pequeña, su santidad, la única reacción en el corazón del hombre es temor. Y esto es importantísimo, según hemos visto en el estudio de la semana, es importantísimo para que nuestros corazones tengan temor de Dios. Y necesitamos tener ese choque, ese trauma con la santidad, ese golpeteo cuando Dios nos permite ver su santidad. A veces hemos aligerado quién es Dios.
A veces, bueno, hay quien hasta le dice Diosito, ¿verdad? Como si fuera pequeñito. Ay, Diosito, ayúdame. Y no podemos ver que estamos hablando del Adonai, el Señor, mi amo. Y esto es lo que empieza a redactar Isaías. Dice, vi yo a mi amo, al Señor, al Adonai, sentado sobre un trono. Importante que en toda la Biblia aparece un trono principal. Es el trono que merece toda la gloria quien está sentado ahí. Y esto hago el comentario porque en el Nuevo Testamento entiendes que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Así que, ¿cómo es posible que el Padre y el Hijo se sienten en el mismo único trono? No son dos tronos, es un único trono. Y esto nos habla y nos revela el velo, la palabra de Dios, que no es otra cosa más que Jesucristo es Dios. Yo meditando en la semana acerca de este texto, llegué a la conclusión siguiente, que Jesucristo, sin perder ninguno de sus atributos y esencia de Dios, Jesucristo es la traducción de la gloria de Dios para que el hombre pueda visualizar gradualmente a Dios y no se muera. Esto es increíble. Ahorita vamos a ver cómo es la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y Dios es santo. Aquí vamos a ver un Dios santo y mi oración ha sido que tú puedas impactarte con lo que vio Isaías y quebrante tu corazón, caigamos en ese conflicto de sentirnos nada delante de Dios. Dice entonces Isaías que vio al Adonai sentado sobre un trono alto y sublime. Ahora, algo importante es que el trono no es importante. Quien es importante es quien está ocupando el trono, que es el Adonai, el Señor, según este primer versículo de Isaías 6. En nuestro mundo, a veces creemos que lo importante es la silla, ¿verdad? De repente en nuestro país tenemos votaciones y diferentes partidos tienen sus candidatos a la presidencia, por ejemplo. Y entonces nosotros pensamos que cuando el candidato de nuestro país o de los Estados Unidos, como acaba de pasar elecciones, lo importante es la silla presidencial, como si la silla presidencial hiciera la persona. Así parece en el mundo en el que nos movemos. Pareciera que lo que le da la transformación, lo importante es la silla. En este caso, y esto pues habla de la imperfección del hombre, ¿verdad? No importa quién se sube a la silla presidencial, no cambia su esencia, sigue siendo el mismo. Así que nosotros podemos ver que en el reino de Dios, en la Biblia, lo importante no es el trono. Si bien Isaías está diciendo que vio un trono alto y sublime, la palabra alto ahí en la Biblia significa un trono elevado. Es decir, el trono de Dios está muy arriba, muy elevado, muy inalcanzable. Pero repito, lo importante no es el trono, aunque sea un trono alto y sublime. ¿Por qué? Porque lo importante es quien está sentado en el trono. La palabra sublime la entendemos como engrandecido. Así que este trono está muy alto, inalcanzable y es majestuoso. Pero fíjate qué interesante, Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, mira cómo va madurando Isaías, y ahora en el capítulo 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime. Las mismas palabras que vienen en Isaías 6, el trono alto y sublime, pero en Isaías 57 dice, así dijo, y ya le pone los atributos a Dios del alto y sublime. Porque repito, lo importante no es el trono. Como lo dijo en una ocasión Salomón,
cuando quería dedicarle el templo a Dios, le dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo Salomón a Dios. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es el eterno. Dios existe antes de todo lo que hoy podemos conocer, incluyendo los serafines, que ahorita vamos a hablar de ellos, incluyendo el trono mismo, porque lo importante es Él, que es el alto y el sublime. Interesante que en Isaías 6 se habla de un trono alto y sublime, pero en Isaías 57 el enfoque es: lo importante es quién está sentado. Esto es precioso, dice versículo 15 de Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ahí Dios siempre ha estado. Todavía no había serafines, no había ángeles, no había pues nada del mundo espiritual. Olvidémonos del mundo terrenal, ¿verdad? Del mundo espiritual, los ángeles, como dice el apóstol Pablo, los principados, las potestades no existían, fueron creadas por Dios. Por eso compartimos lo que dice Romanos 11:36, que todo fue por medio de Él y para Él. Y por medio de Él y para Él, y todo ha sido creado por Él. Así que Él es el alto y sublime y en Él habita la eternidad. Dios es eterno. Por eso a veces nuestros amigos judíos le llaman a Dios el eterno, con mucho respeto. El eterno, porque es uno de los atributos de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca ha tenido ni principio ni tendrá fin. Eso es lo que un poco cuando Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, le preguntó, se atrevió a tratar de averiguar el nombre de Dios y le dice: ¿quién eres? ¿Cómo le digo a los hijos de Israel que te llamas? Y él le dice la palabra, el tetramagrón, que se llama, que es YHYB, que es una palabra impronunciable. De hecho, los judíos no pronuncian este nombre tan precioso, y las letras se acercan a la palabra, al verbo ser. Y en esa conjugación se puede conjugar para pasado, presente, futuro, y significa: yo soy el que soy, el que siempre he existido, el que siempre estaré. Ahora, esto es precioso. ¿A qué trono nos acercamos? Ese es el trono porque Dios es santo. Dios, estamos viendo la santidad y la palabra santo, como tú estudiaste en la semana, significa apartado. Dios está apartado de su creación. Dios no es parte de la creación. No es que Dios esté, a veces me da mucha tristeza y a veces hasta me molesta, ¿verdad? Cuando la gente le dice gracias a la madre naturaleza, como si la madre naturaleza fuera una deidad. Gracias a la... No, Dios creó a la naturaleza y no es ninguna mujer. Dios creó a la naturaleza y Dios está por arriba de todo lo creado. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Así que, por favor, empieza a humillar tu corazón a través de este estudio para que puedas ver quién es este alto y sublime. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Cuyo nombre es el santo, cuyo nombre es el apartado, el único. Yo habito en la altura y la santidad. Este es nuestro Dios. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Querido hermano, querida hermana, cuando empiezas a estudiar lo que vio Isaías ahí del 1 al 6, no puede llevarte otra cosa más que quebrantarte. Cuando yo estaba preparando este estudio, salían lágrimas de mi corazón y me daba cuenta perfectamente que yo era menos que un gusano delante de Dios. Yo era polvo, tierra delante de Dios. No puedo ni siquiera tener ese atrevimiento. Y ahora entiendo cómo Él me ha amado, porque Él es el alto y sublime. Muy bien, y fíjate nada más, déjame añadir a este concepto que estamos viendo, a esta orden de ideas, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1.
Juan el apóstol tiene una experiencia también de subir a ese templo, subir a ese trono. Dios permite que vea ahí en Apocalipsis, en el Espíritu, pero mira qué precioso dice acerca del trono. Dice Apocalipsis capítulo 1, hablando de que Dios es el eterno. Dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir. Ahí está el concepto de Dios del eterno, el concepto del pasado, presente y futuro, el que siempre ha existido. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y mira cómo describe a Jesucristo: el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Y mira lo que dice Jesucristo, versículo 8, palabras de Jesús: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice, obviamente la Biblia, el Apocalipsis se escribió en griego, pero está haciendo referencia al Adonai que veíamos en el Antiguo Testamento. Y en el idioma griego, en el idioma helénico, pues la palabra que más se asemejó sin llegar a la exactitud fue la palabra griega kurios, con K, kurios. Y dice así, dice el kurios, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía nuevamente: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, aquel que dice: yo soy el alfa y el omega, letras del alfabeto griego, el principio y el final, el eterno. Dice, y en medio de los 7 candeleros, versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estos versículos, y entendiendo Isaías capítulo 6, no nos dejan duda alguna que Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento nadie podía ver la gloria de Dios. Isaías es algo especial. Dios, como te decía al principio, abre la cortina del templo para entrar al lugar santísimo donde está el trono de Dios, el único trono. Hoy sabemos que a la diestra está Jesucristo recibiendo la misma gloria, la misma alabanza. Y por eso te decía a la conclusión que yo llegué, que sin perder los atributos y licencia de Dios, Jesucristo es la traducción de la gloria de Dios del hombre para que no muramos al verla. Esto es algo tremendo. Regresamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. Y entonces este Adonai, o Kurios en el Nuevo Testamento en griego, este Adonai, este Señor, dice sentado sobre un trono alto y sublime. Él es el alto y sublime, ya lo vimos en Isaías 57. Y dice, y sus faldas, hay otras traducciones de la Biblia que dice su manto, su ropaje, es una buena traducción, así viene en otras traducciones. Y su ropaje llenaba el templo. En esta época, en la antigüedad, la importancia de un rey tenía que ver con sus vestiduras reales. Tenía que ver desde de qué material eran sus vestiduras y qué tan grandes eran sus vestiduras. Esto viene a mi mente de repente cuando nos ha tocado ver, por ejemplo, algunas fiestas o bodas, ¿verdad? De algunas realeza en algunos países que todavía tienen monarquía. Vemos ahí a la princesa con su vestido largo y mientras más largo pareciera que es más importante. Bueno, así era en la antigüedad. Mientras más ropaje tuviera el soberano, el rey, más importante era. Y dice la Biblia que su ropaje llenaba el templo. Definitivamente aquí Isaías nos está describiendo un Señor grande, el Rey soberano del universo, del cosmos, de todo lo que existe. Increíble, dice, cuando murió el rey Usías.
Pareciera que el Espíritu Santo nos está recordando que los presidentes, que los reyes, que las autoridades en este planeta son limitados, se mueren, se acaban sus proyectos. Dios les da 70 años, en los más robustos 80 años, 90 años máximo y mueren, son mortales, pero se sienten dioses. Pero aquí Isaías ve que el Señor es el eterno. Esto es precioso. Y después dice en el versículo 2 nos dice que por encima de este trono donde está sentado el Señor, el Adonai, había serafines. Esta es la única vez que aparece en toda la Biblia los serafines. Este grupo de seres espirituales o seres celestiales, como quieras llamarle. La Biblia habla de ángeles, habla de arcángel, habla de querubines, y cada uno de estos seres que Dios creó, ellos son criaturas de Dios también, tienen un propósito. Y dentro de todas esas están los serafines. Pero en toda la Biblia, el único pasaje donde viene la palabra serafines es aquí en Isaías 6:2. En lo personal, no lo dice la Biblia, pero en lo personal, pienso yo que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, de lo que Dios le había permitido ver, en el capítulo 4 de Apocalipsis, él dice que en ese trono había seres vivientes. Yo en lo personal pienso que se refieren a los mismos personajes, por llamarles así. Los serafines y los seres vivientes de Apocalipsis 4 son los mismos. ¿Por qué? Porque hacen las mismas actividades y están en el trono, alrededor ahí del trono. Aquí dice que estaban, dice por encima, aquí Isaías capítulo 6, pero Apocalipsis dice que estaban alrededor del trono. Pero algo que es compartido tanto en Apocalipsis capítulo 4 como en Isaías capítulo 6 es que estos seres no cesan de dar voces diciendo Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Como lo dice aquí en el versículo 3, que en un momento profundizaremos. Pero aquí vemos que estos serafines, estos seres, la palabra serafín significa seres ardientes. Viene de una raíz hebrea que significa como fuego, como resplandeciente, sería la mejor traducción. Seres resplandecientes, seres ardientes, seres que brillan, seres que son brillosos, que son especiales. Sin embargo, aún estos seres que son espectaculares para el ser humano, por supuesto, el ser humano es hecho inferior que todos estos seres. Así lo enseña el libro de los Hebreos, el libro de los Salmos. Nos dice que nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Jesucristo se hizo poco menor que los ángeles cuando vino aquí en la tierra. Cuando empezamos a ver estos conceptos de que el gran Dios Jesucristo se hace hombre, te quebrantas y dices y entiendes lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, que Jesucristo se hizo hombre. Imagínate la humildad del Dios poderoso hacerse hombre con el propósito de visitarnos, morir por nosotros y enseñarnos la gloria de Dios. Es impresionante. Así que dice ahí, versículo 2, que los serafines tenían 3 pares de alas. 3 pares de alas. Dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cuando la Biblia nos habla de que con 2 cubrían sus rostros, quiero que pienses que estos serafines no tienen pecado. Esto es increíble. El hombre tiene pecado. Hubo ángeles, incluyendo a Luzbel, lo que hoy conocemos como Satanás o el diablo. Su nombre es Luzbel. Era un ángel, ¿verdad? Un querubín, precisamente de la categoría de los querubines, era Satanás. Él hubo pecado, él se rebeló, se retó a Dios en su soberbia.
Y hubo una tercera parte de los ángeles, de los seres creados que le siguieron y se rebelaron contra Dios. Ellos conocieron el pecado, ellos palparon y vivieron la maldad, el pecado, el separarse de Dios. Pero estos seres no estaban separados de Dios. Ellos no conocen el pecado, ellos no conocen la maldad, ellos no conocen lo que es separarse de Dios, estos serafines. Y sin embargo, dentro de la grandeza de nuestro Dios, es tan fuerte la magnificencia, es tan fuerte la grandeza de Dios, que ellos mismos, aunque son seres ardientes, seres resplandecientes, como significa en Hebreos la palabra serafín, ellos mismos no pueden con la santidad, con la perfección, con la luz de Dios, y tienen que tapar su rostro. Qué impresionante visión de Isaías. Oh, querido hermano, es mi oración que tú quedes pues quebrantado como yo lo estuve esta semana, humillado de decir: Dios, el Dios grande, ni siquiera en mis pensamientos más altos, elevados a la enésima potencia, puedo llegar a comprenderte. Y tú me has amado y has venido por mí. Esto quebranta el corazón de cualquiera. Dice la Escritura que estos seres cubrían su rostro, no podían ni siquiera verlo, están ahí. Dios cuando hizo a las aves, les dio alas y les dio plumas porque los puso en el aire. Cuando Dios hizo a los peces, les dio escamas, les dio aletas, les dio branquias, porque su hábitat natural tenía que ser el agua. Estos seres fueron creados por Dios y ellos tenían que estar en el trono, ahí encima del trono de Dios, y Dios no hace nada por hacerlo. Dios les da 3 pares de alas porque Él sabía que estar en su presencia, estos seres necesitaban taparse. No iban a aguantar la grandeza de nuestro Dios. Así que con 2 cubrían sus alas, sus rostros, con 2 cubrían sus pies. La Biblia no nos dice por qué cubrían sus pies. De una forma muy personal, yo pienso que los pies nos dirijan hacia ciertos caminos. Y me da la impresión, digo, esto no lo enseña la Biblia, esto es una interpretación muy personal, no significa que así sea, pero creo yo que cuando estos seres cubrían sus pies, habla de que ellos no andan por donde les da la gana. Ellos están guiando lo que Dios les dice. Sus pies se sujetan a lo que Dios dice. Cuando ellos cubren sus pies, ellos saben que no pueden andar caminando por donde sea. No pueden tomar decisiones por donde sea. Fueron creados para ser obedientes, y especialmente esta clase de seres espirituales, los serafines, fueron creados para pregonar la santidad, la perfección, la grandeza de nuestro Dios en todo el tercer cielo. Por eso yo decía que muy probablemente los serafines sean los mismos que el apóstol Juan le llamó seres vivientes. Acompáñame a Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4, dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. O sea, pareciera, pues es el mismo número de alas que nos presenta Isaías. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Esto no nos lo dice Isaías, pero Apocalipsis nos dice: y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Pero mira lo que dice a continuación: y no cesaban. O sea, no hay un momento en que interrumpan la alabanza, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando estos seres no cesan, y para eso fueron creados, qué hermoso, qué privilegio
qué objetivo de vida tan precioso, porque Dios da objetivos de vida. Y el objetivo de su creación de ellos es no cesar de decir y de proclamar: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa en ese tercer cielo? ¿Qué pasa ahí? Dice versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Ve el objetivo de estos seres. Siempre que dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, otro grupo de ancianos que están ahí alrededor del trono de Dios, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué impresionante. Están orquestando, estos seres vivientes, están orquestando la alabanza en el cielo. Pienso, como te decía, en lo personal, que estos son los serafines. Habrá quien diga que son otro grupo, y no hay ningún problema, porque la Biblia no nos define exactamente. Pero bueno, por sus acciones, llego yo a la posible conclusión de que los serafines y los seres vivientes es el mismo grupo de seres que están en el trono de Dios. Interesante que esta gloria que le dan los ancianos que están ahí en Apocalipsis 4 y diferentes seres creados por Dios, dice en versículo 11 de Apocalipsis 4: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Pero por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora ve lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice Hebreos, y por eso a mí me ha emocionado el saber que nuestro Señor Jesucristo es, como Él mismo lo declaró: yo y el Padre uno somos. Él mismo declaró esta verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ve lo que dice el versículo 3 de Hebreos 1: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia en el original griego significa de su esencia. Y siendo la imagen misma de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué increíble! ¿Quién es Jesucristo? Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Y sin embargo, nuestra mente humana tiende a ver a Jesús como alguien inferior, porque tomó forma de hombre, pero es el gran yo soy. Por eso Apocalipsis 1, cuando se revela Jesucristo, él dice Juan: y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no era el Jesús que él conoció. Sí era él, pero como que ahora tenía otra etapa, lleno de poder, lleno de grandeza, lleno de santidad. Es la gloria de Dios. Bien, vamos a regresar, vámonos más rápido porque es un tema que a mí me ha apasionado y ha Dios trabajado tanto en mi corazón al poder visualizar estas grandezas. Dice el versículo 3, y bueno, tiene mucho que ver lo que vimos ahorita: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué ejércitos? Pues todos los seres creados, inclusive sus hijos. Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Ahora, es interesantísimo que aquí Isaías está viendo esta revelación de la gloria de Dios, pero se centra en la santidad, que es el tema de esta semana. La santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es uno, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que
no hace un énfasis especial cuando dice que es santo, santo, santo. La Biblia, en ninguna parte de la Escritura encontramos que Dios es amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Sin embargo, Isaías usa ese don profético como un profeta de decir santo, santo, santo. En el Antiguo Testamento, en esta época, en la cultura hebrea, repetir una palabra implicaba hacer un énfasis especial. Y vemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en muchos evangelios que él dice, de cierto te digo. Ese de cierto, ese 2 veces cierto, pues estaba diciendo, quiero decirles algo sumamente importante. Quiero decirles algo que de todo lo que he enseñado, que no sea importante, hay algo que es muy importante. Haz algo que es, no es que sea más importante, pero es muy importante. Aquí Isaías dice que dice santo, santo, santo. Esto era parte del lenguaje del primer siglo. El apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, dice que si aún un ángel del cielo se apareciera y os predicara un evangelio diferente, sea anatema. Y el siguiente versículo dice, como ya os los he dicho antes, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea, hace una doble repetición. Era una forma de decir, esto es muy importante. Y aquí Isaías está diciendo, esto es muy importante. El objetivo, lo más importante de entender al Dios de los cielos, al cual servimos tú y yo, es que Él es santo, santo, santo. Es un tema muy interesante. Y fíjate que ahí en el versículo, bueno, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Obviamente vemos la mano de Dios en la naturaleza. El diablo quiere opacar la gloria de Dios. Por eso el mundo a veces se pinta, se manifiesta con el pecado de una u otra manera. Pero la tierra está llena de la gloria de Jehová. El que tú y yo respiremos hoy, el que tú y yo, nuestros pulmones funcionen, nuestro corazón está bombeando a cierto ritmo, con cierta presión sanguínea, las arterias llevan la sangre, las regresan las venas, etcétera, etcétera. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando el nacimiento, el embrión, el nacimiento de un niñito ya empieza a formarse, hasta los 9 meses nace, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Así que Dios es santo, Dios lo que hace es perfecto, es digno de toda nuestra adoración, hermanos, es lo que estoy viendo. Yo quebranto mi corazón porque estoy viendo quién es Adonai, quién es el Señor Jehová de los ejércitos. Dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron. O sea, esas columnas, ese cuadro de las puertas del templo se estremecieron. Me llama la atención y pon atención en lo que voy a decir. Las cosas inanimadas se estremecen en la presencia de Dios. ¿Cuánto más el hombre debiéramos estremecernos y arrodillarnos y humillarnos de cuando estamos delante de Dios? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué vivimos en tal oscuridad, en tal ignorancia, para no darnos cuenta quién es Dios? Dice que las cosas inanimadas, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué significa la casa se llenó de humo? Bueno, viene a mi mente cuando la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar, la forma en que se representa. Por ejemplo, ahí en Éxodo con Moisés, dice que cuando Dios hablaba y se manifestaba su gloria, su santidad en el tabernáculo, se llenaba de humo o se llenaba de una nube. Y ahí estaba Moisés. Así que esto es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa? Esto es increíble. ¿Qué pasa? Es el choque de un hombre que ha tenido la oportunidad de ver a Dios. Y mira, querido hermano, querida hermana, solamente el Espíritu Santo nos permite revelarnos y ver la gloria y la santidad de Dios. Solamente el Espíritu Santo lo puede revelar. Así que si en esta mañana tú estás siendo confrontado y tú estás siendo
impactado y tú estás siendo traumatizado al ver la grandeza de nuestro Dios, si lo puedes ver, es porque el Espíritu de Dios se está revelando. Pero la gente del mundo ignora a Dios. Y como decía hace un momento, le dice Diosecito, o lo tienen como un ser ajeno, donde no me importa pisar sus mandamientos, no me importa revelarme a lo que Él dice. La Biblia le digo que está anticuada, digo la Biblia que es para viejitos, digo la Biblia que no está actualizada, no para el mundo moderno. Esa forma de estregarle y ser groseros con Dios. Solamente el Espíritu de Dios nos puede permitir ver. Y para eso vino Jesús. Jesús vino a revelarnos al Padre. Dice, entonces, ¿qué pasa en Isaías? Dice, entonces dije, ay de mí. Esta palabra, ay de mí, él como profeta, los profetas del Antiguo Testamento usaban lo que se conoce oráculos, ¿verdad? La palabra que ellos emitían era algo que iba a pasar y había oráculos de bendición, oráculos de maldición. Y un oráculo de bendición era cuando decían bienaventurados. Jesucristo mismo usó esa palabra, ese oráculo de bendecir, cuando usaba la palabra bienaventurados los mansos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados cuando os persigan en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Era bendición. O cuando dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Viene una bendición, está profetizado algo bueno que va a pasar, pero con la misma fuerza y con la misma veracidad. El profeta podía dar oráculos de maldición. Y este ay era como decir, esta es la calamidad, lo más doloroso. Isaías utiliza varias veces, ay a lo que lo bueno dicen, ay a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, por ejemplo. O dice, ay de los que juntan casas a casas y añaden heredad como si fueran heredad toda la tierra. Esos son oráculos de maldición. Y el mismo profeta está como automaldiciéndose y entendiendo, y no es porque se maldiga, sino porque él mismo está viendo lo tremendo y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es un momento tan precioso en el profeta que se da cuenta delante de quién está. Querido hermano, querida hermana, ¿sabes delante de quién estás? ¿Sabes delante de quién oras? ¿Sabes delante de quién abres su palabra? Dice Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Claro, el ver la santidad de Dios con nuestros ojos corruptos, porque hemos visto maldad. Nuestros ojos nos hemos deleitado en la maldad con nuestros propios ojos. Y dice aquí Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! En el Antiguo Testamento vemos ahí en Isaías, en Éxodo capítulo 33, por ahí más o menos, Moisés, después de haber visto cosas grandes, después de haber visto las plagas de Egipto, después de haber visto que la zarza se quemaba y no se consumía, y tanta bendición, tantas cosas que hablaban de Dios, se atrevió a decirle a Dios en algún momento, Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu santidad, muéstrame tu rostro. Y dice la Biblia que Dios le dijo, Moisés, no has entendido nada. Si tú me ves, te mueres. Si tú me ves, te mueres. Y si vemos con nuestros ojos a Dios, nos morimos. Por eso es maravilloso saber que Jesucristo se hizo hombre para enseñarnos la santidad y la gloria de Dios. Esto es precioso, esto es maravilloso. Jesucristo tradujo la gloria de Dios. Jesucristo nos facilitó para que no caigamos muertos. Pero el hombre ha abusado de quién es Jesucristo. Entonces dice, ay de mí que soy muerto. En unas traducciones la palabra muerto dice, ay de mí que soy desbaratado. Isaías sabía que al haber visto ese trono alto y sublime, al ver los serafines, que de hecho los serafines no era lo importante, tampoco era importante, como ya lo dijimos al principio, el trono alto y sublime. Lo que era importante era que Jehová
de los ejércitos. Es santo, santo, santo. Ese es el foco, eso es lo importante. Y cuando Isaías ve esto, cuando Isaías oye esto, pues se siente que se muere. Querido hermano, yo no sé cuántas veces tú has tenido esta experiencia y como cristiano podemos tener esta experiencia. La experiencia de ser conscientes por la gracia de Dios y por revelación del Espíritu Santo de la santidad de Dios. Créeme, te lo digo por experiencia y por testimonio, te sientes gusano, te sientes polvo y dices, Dios, ¿cómo te has fijado en mí? Dios, ¿cómo te has mostrado a mí? Esa es la santidad y ese es el trauma de la santidad. Así que ningún hombre, de hecho el hombre natural, huye de la santidad de Dios. Así que dice, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías no se concentró en lo bueno o lo malo que hacía, sino se concentró en lo que habla. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. No tenemos que hacer grandes pecados para entender que somos grandemente pecadores. Porque la Biblia dice que lo que hablamos refleja nuestro corazón y Dios ve el corazón. Cuando nuestros labios hablan cosas inmundas, habla que en nuestro corazón todavía puede haber cosas inmundas. ¿Qué cosas inmundas? ¿Qué hablamos? Pues podemos hablar desde blasfemias, desde groserías, desde maledicencias, desde maldecir al prójimo, como criticar, como no ser agradecidos. Y todo eso nada más, la boca es la ventana de todo lo que hay en nuestro corazón y lo que está saliendo. E Isaías sabía, ay de mí que soy desbaratado, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta frase, al Rey Jehová de los ejércitos, pareciera que está tratando de juntar el Adonai que vimos en el versículo 1 y el Jehová el yo soy el que soy, el Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Siempre que nos quebrantamos, siempre que nos damos cuenta de nuestro pecado, tú no te puedes dar cuenta del pecado si no ves a Dios. La forma de ver el pecado es viendo a Dios. Viendo su pureza puedo ver mi impureza. Viendo su perfección puedo ver mi imperfección. Viendo su santidad puedo ver mi inmundicia. Cuando yo veo a Dios es cuando puedo darme cuenta quién soy. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios dice que cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido. Con la luz de Dios puedo ver cómo soy. Y son momentos preciosos que te animo a que te ejercites en orar todos los días, en buscar la santidad de Dios. Eso es lo que significa que el rostro de Jehová resplandezca sobre nuestras vidas, que podamos verlo, porque entonces buscaremos la santidad. Y somos santos por posición. El cristiano es santo por título, por posición. Pero Dios quiere que nos santifiquemos día a día. Y esto lo hacemos cuando vemos de gloria en gloria la misma imagen como por el Espíritu Santo, dice Pablo ahí en 2 Corintios. Así que dice ahí que cuando el hombre reconoce su pecado y ve quién es Dios y quién eres tú, pues te quebrantas, te humillas, te das cuenta que no eres nada. Y entonces dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Acuérdate que los serafines dijimos que significaban seres radiantes o seres radiantes, seres que iluminaban, seres... sin embargo, aquí vemos que los serafines tienen en su mano un carbón encendido, también luminoso como es el carbón encendido. Pero interesante que está tan ardiente este carbón
este carbón puede cauterizar cualquier situación, cualquier pecado, que el mismo serafín tiene que tomarlo con unas tenazas. Ni siquiera el cuerpo del serafín era capaz de tocarlo. Tenía que usar unas tenazas y este carbón encendido viene del altar. Ahora, interesante lo que es el altar. Acuérdate que Isaías está viendo el templo arriba, de lo que aquí se hizo, porque Moisés hizo todo conforme al modelo que vio. Así que en el altar, cuando nosotros hoy oímos la palabra altar, creemos que es un lugar para adorar. Pero en la Biblia el altar no es para adorar. Nosotros decimos, ay, puso su altarcito y pensamos que ahí se debe de adorar. Los altares no son para adorar en la Biblia. O en el mundo, pues sí, ¿verdad? Sus altarcitos y adoran ahí a sus dioses, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nunca enseña que el altar es para adorar. El altar en el Antiguo Testamento se conoce como el altar de bronce, porque era hecho de madera, cubierto de bronce, o el altar de ahí del templo, era para sacrificar y quemar. Por eso nos dice que había un carbón encendido. ¿De dónde? De ese altar. ¿Y qué se quemaba ahí? A la víctima, a los corderitos. Jesucristo dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú lees todo Hebreos, te vas a dar cuenta que Jesucristo es la víctima, es lo que Dios mandó para que fuera sacrificado en el altar. Y solamente en el altar podemos ser limpios. El sacrificio de lo que se quema, del holocausto, de ahí viene la palabra holocausto, se quemaba ese sacrificio, ahí en el altar nuestro es lo que limpia nuestra vida. Y es lo que le está pasando a Isaías. Y es solamente cuando somos limpios que tenemos otro corazón dispuesto para vivir esta vida. Encontramos el propósito de nuestra vida, encontramos el propósito de las cosas. Dice versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. Es hasta que es limpiada nuestra culpa, después de tener un enfrento con la santidad, que nos desbaratamos, nos desmoronamos y le decimos, Dios, haz conmigo lo que quieras. Ese es el mensaje de este domingo. Espero que te sirva y estés reflexionando que es gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio de Él, el Dios hecho hombre que murió por nosotros para que tengamos propósitos. Ese es el trauma de la santidad, ese es el impacto cuando vemos a Dios, y ejercítate todos los días en tu tiempo de oración y en la lectura de la palabra de Dios en buscar al Santo de los Santos. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo muy pronto. Será a la luz del globo.